Okay, good afternoon. Um, okay, Claudia, what? Yes, well, there's a mistake. Well, I guess something really wrong. Perhaps when I write it down, it was a mistake I made. Claudia, Claudia Luna. Es correcto. El mensaje dice que a las 6. Oh, bueno, les pido una disculpa. Bien, bueno, la intención del video es el espacio virtual. Recibí notificaciones sobre una encuesta en los que ustedes planteaban alguna especie de, pues, temas potenciales para abordar en esta emisión. Me parece muy interesante que una buena mayoría, pues, indicaba que la pronunciación de repente, en general, ¿verdad? No tenían una referencia en particular y comunicaban que tenían algún tipo de pues, necesidad, ¿verdad? Una inquietud sobre la pronunciación en general y algunos temas gramaticales se basaron en el verbo to be. Entonces vamos a abordar hasta cierto punto lo que necesitamos en cuestión del el verbo to be. Primero, revisando algunas de las pues indicaciones, ¿verdad?, que tenemos en cuanto al espacio virtual. Entonces, en ese sentido, pues voy a tratar de abordar algunos consejos prácticos sobre la pronunciación y de alguna manera voy a brindarles también información, ligas en donde ustedes pueden empezar a practicar la pronunciación. Decirte que la pronunciación pues es un espacio muy importante, es una rama, es una habilidad que pues necesita de mucha práctica, ¿verdad? In terms of pronunciation or in terms of using of English, it is important to establish since the very beginning what is my intention, what I want to say something or what I want to translate it into my target language, in this case, English. For that type of circumstances, when we try to speak or we try to send a message in a different language, there are a lot of things, a lot of characteristics in our means of communication that we have to take into consideration. The most important thing here is what I want to say. Okay, it is not it is not that fast way when we take the comments on when we heard somebody else that say that English is a very fast language or American citizens or people who use English use in a very fast way the uh, the option for communication. So it is important to establish that first thing in the very beginning. English is not that fast. There is some means, there is some details that in terms of um, intention, right? We have to establish in the first beginning. So, what I want to say in the first place, ¿qué quiero decir en primer lugar? Okay, the second thing you have to consider is the context in which you are involved at the moment of practices or at the moment you want to say something. In that case, we have these or these options to deliver. La segunda categoría es obviamente saber en qué estamos envueltos o cuál es el tema de conversación. Entonces, en ese caso, lo que hacemos nosotros es, pues, de alguna manera, ¿verdad? Saber en qué momento me encuentro en la conversación. Yo siempre recomiendo hacer una lluvia de ideas previa para que podamos nosotros saber, ¿verdad? Que la persona me va a entender. En un claro ejemplo, en la primera actividad, pues vemos, ¿no? Una presentación muy formal, ¿sí? Hacemos un acoplamiento de los dos párrafos y nos presentamos. Entonces, en ese sentido, yo recomiendo hacer una lluvia de ideas, ¿verdad?
que en la primer párrafo tienes que describirte, ok, qué implica eh, pues que yo me tenga que presentar. Bueno, a nivel básico, tenemos que usar algunas referencias, pues digamos, ¿no? De nuestra descripción general, de nuestro nombre, probablemente alguna descripción muy breve de nuestra característica física, algún comentario muy, muy sencillo, muy, muy conciso sobre mi manera de ser. ¿Por qué? Porque estamos conociéndonos. So, if I try to give information about myself with somebody else into a conversation, I have to take those options that I have to say or that I have to mention to somebody else. For example, hi, my name is Ramon Blanco. I am teacher. I am a teacher. I am a virtual assessor. I'm 41 years old. I'm chubby. I'm brunette. I'm middle size. For example, I'm zero point 0.7 meters uh, of height. I am a happy person, or I am a shy person, or I am a outgoing person. I like to play video games. I like to practice my languages. I like to play with my child, etc. Okay, so second option you have to consider, what is the category, what is the context that I am involved in. uh, it could change. It could change because in the second paragraph you have to provide some information about the organization or the arrangement that your house has. So I can't provide information for myself if I change the context. Okay, so in the second paragraph, you have to use information, you have to use ideas from your house. Okay, entonces la variante que vamos a encontrar aquí, obviamente va a venir de los cambios, ¿verdad? Te comento que en estos dos párrafos, en un primero hablas de ti y en un segundo hablas de una breve descripción de tu casa. It is important to take into account that thing or that instruction, okay? The basics for using a conversation into a context has to be uh, the idea you want to provide. Okay, so if I change the context, I change the words, I change the options, or I change the examples. So if in the first paragraph you have to talk about yourself, in the second you have to talk about your house, so the options or the words or the phrases that you are working in are going to change. How is my house assembled? How is my house organized? Okay, is my house big? Think about in the first place. Okay, how is my house organized? ¿Cómo está organizada mi casa? Mi casa tiene cochera, tiene dos cuartos, tiene tres cuartos, sala, comedor, estudio, tiene un patio grande, tenemos una alberca en casa. Entonces, si te fijas, del párrafo 1 al párrafo 2, lo que hace es cambiar totalmente las palabras que vas a usar y caemos en cuenta, como estamos hablando de descripciones, entonces lo que vamos a usar propiamente es una lista de adjetivos. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, cambia obviamente los ejemplos. Si en el primer párrafo, como ya lo dije, hablamos de estructura física, mi color de piel, mi nombre, mi edad, algunos conceptos muy básicos. Fíjate que estoy repitiendo mucho la cuestión básica. ¿Por qué? Porque a niveles básicos se nos permite, ¿verdad? Se nos permite utilizar pues información muy precisa. ¿Qué quiere decir información muy precisa? Bueno, que lo que yo puedo decir, lo que yo puedo usar, pues es exactamente lo que se me está pidiendo. Es decir, como que me encuadra. Así que los adjetivos que usamos para describirnos también serán básicos, al igual que la descripción de mi casa. How is my house organized? So, well, my house is big. My house has three rooms. We have two bathrooms. We have three bedrooms. We have
a big backyard. We have a pool in the backyard. We have a dining room. We have a living room. We have some place to study, some place where I can do my assignments, etc. In terms of characteristics for your house, it is good to say, perhaps, what is the color of your house? My house is brown. My house is pink. My house is 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 uh is blue, right? Is blue color. There are some walls that are painted with a blue color or black color or white color. In this case, we are not talking about the differences in in um, in components. I mean, like concrete. I'm not talking about if your house has a roof, right, with another type of material. Okay, we're not talking about some uh, different or high class definitions. Okay, just watch your house, look around, and write about the things that you have, perhaps from a general point of view. Okay, we are not talking about you have a nice living room with I don't know, luxurious materials in your with your armchairs, or maybe you have a granite floor. We are not talking about that. We are just talking about from a general point of view. Okay. Eh, Esa sería para la segunda categoría, ¿verdad? Date tiempo, ¿verdad? Yo cuando reviso, te fijas las rúbricas son bien precisas en función de lo que estás tú proyectando al momento de pronunciar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que regularmente ah, nosotros pues planteamos, ¿no? El dato, planteamos lo que yo quiero decir y entonces no te exige todavía, de hecho, ni en el módulo 7 que también es de inglés, no te pide ¿verdad? Esta exigencia, porque muchas de las veces recibo mensajes de ustedes bastante temerosos, como que con algún tipo de pena. Yo siempre los animo, miren, lo importante es que envíes la actividad. Y when you speak, okay, when you speak, I try to motivate you in terms of doing the activity, not worrying about the way you spoke at this first side. When we were discussing the elaboration of the structure of the module number 6, we talk in terms of what is the knowledge, what is the practice of oral skills our students from Prepa en línea has at the moment of attending these two modules. And the response, like you said in this poll, when you vote, when you provide some answers to some questionnaire, we obviously obtain the same need, right? The same comments in terms of I want to pronounce in a good way. I want to pronounce at a point that our teacher, our virtual assessor, could provide me or grade me with a good score. Déjame decirte que yo tengo un enfoque muy práctico para ustedes. Entonces, en este enfoque, yo trato de persuadir, de motivar de manera asertiva, que lo importante aquí es que disfrutes la actividad en términos de crecimiento en el aprendizaje del segundo idioma. ¿Eso qué quiere disfrutar? Bueno, haz tu presentación, practícala, ensáyala. Ahorita en el cuarto punto que quiero mencionar, te voy a decir cómo hacer esta actividad más lúdica. Acuérdate que el cerebro hay que engañarlo. El cerebro de repente tiene unas partes que, bueno, al ser cognitivo, el asunto de hablar o el asunto de hacer que produzca otros sonidos, el cerebro hay que engañarlo. Entonces, para engañarlo hay que meterle algún tipo de
de juego. Entonces, la intención es esa, ¿no? No se me alteren, no se me estresen porque, profe, lo que pasa es que yo quisiera, mire, en verdad, me mandan sus audios y luego me ponen una leyenda, lo cual yo agradezco porque habla de la intención, ¿verdad? Profe, por favor, fíjese que tengo problemas para pronunciar, tengo tanto tiempo que salí de la prepa, nunca jamás en mi vida he practicado inglés y varias de los apuntes que recojo en cuanto a sus comentarios tienen que ver con eso. So, my intention here is just to provide a open mind, okay? An open mind allows you to send your activities, oral activities in terms of pronunciation, and I try to cover all the needs that you have to potentialize in the rubrics, okay? And the rubric is clear, is clear the objective. You have to speak, you have to use a good level of intonation, a good level of pronunciation, tone, ratings, sounds, and everything is involving the way you can speak, okay? In terms of ability, you can do it, and I motivate you to use all the tools, all um, the helps, okay? Watching YouTube videos. I'm going to provide you some links for you to pronounce or using some kind of good components in pronunciation or using a good range of tips. All right. So the fourth category, the fourth topic in this time is what can I do to practice? What can I do to um, stay tuned in these oral skills to record my voice and send the activities I'm asked for in this module number 6. Okay, watch yourself when you use your English or you want to pronounce, you want to read, you want to rehearse your audios. Watch yourself using a mirror. Yes, a mirror from face to face. You are in front of the yourself, and you can watch. Okay, how you use your vocal your vocal um, issues, okay, your mouth, how you sound in English, okay. I always suggest to use your cell phone when you are practicing, okay. Record yourself doing whatever you want to do it, whatever, speaking in English, reading a list of adjectives, reading the labels in the products if they are in English, okay. Oh, este frasco tiene en inglés. Voy a intentar leerlo and do it, okay. Record yourself, then watch yourself in front of the mirror, in front of a mirror, maybe in your bathroom, maybe in your bedroom, okay. Alone yourself, okay. Try to be isolated when you are practicing because it is important that you go through the wall of shame, of fear of speaking. I understand that maybe a lot of you has this fear, right? Or you are afraid of maybe you're gonna say something in a bad intonation or with a bad accent. Don't worry it. Be um, concentrated in the um, in the things that you're pronouncing. As I said in the first and the second topic, that let the sounds come out of your mouth. Okay, don't worry about it. Just do it. Do it. Eventually, when you are practicing and doing those activities, you are going to hear you and say, "What I'm doing? Oh, I'm doing good." The most important thing here, my students, is try to communicate, right? Try to communicate. I'm not going to revise, I'm not going to grade you in terms of how good or how bad.
I'm providing a score. I'm grading your audio recordings in terms of production. Okay, in attention to the requests, in terms of instructions. Okay, the students are doing a good level of activities in oral skills. Good. The students are providing good examples. Good. I'm not checking the accent. I'm not checking if you are sound like a a person who lives in Arizona or Arkansas or New York. I'm not doing. Believe me, I'm not doing. So, el último punto que debemos recordar es pues la comunicación también dentro de las actividades. De repente, pues me mandan, ¿verdad? Estas preguntas que yo agradezco, sobre los tiempos, ¿verdad? Los tiempos de las actividades. Y si tú te fijas, pues están temporizadas a cierto tiempo. Estos tiempos, valga la redundancia, no pasan de 1 minuto 30. ¿Cuál es la razón? Bueno, se asume que debemos concentrar nuestros mensajes en ese tiempo. Pasando de ahí, se tiene la idea de que puedes perder la intención de la actividad, ¿verdad? Y no queremos que pues te esfuerces y te estreses de más, ¿verdad? Entonces, hay estudiantes que sí, a pesar de que lo entregan muy bien, de que respetan los tiempos, se pasan 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos y se preocupan. Avisarte que, bueno, a este nivel sí debemos cuidar los tiempos, pero yo recomiendo, siempre recomiendo, escribe lo que vas a decir, ¿ok? Escribe lo que vas a grabar. Grábalo y evítate estas rollos, ¿sí? Esta información extra que no te ayuda. Yo te invitaría a que, sí, bueno, obviamente estás invitado y me encantaría recibir los audios previos, ¿verdad? Escribir, ver, escriba lo que vas a grabar en el mensaje. Oh, teacher, fíjese, tengo este escrito, ¿cómo ve? Lo hacemos, le quito, le pongo. Y entonces yo podría decirte efectivamente eh, el tiempo a considerar, ¿sí? No te puedo quitar tiempo y tampoco te puedo dar más. A veces lo que hacen algunos es cuando no alcanzan, los graban 2 o graban 3 audios, ¿verdad? Cada uno con 1 minuto 30. No, mis estudiantes, no sucede así. No, no puedo yo, ¿verdad? Decirte, ok, pues graba el tiempo que quieras. Una, porque son 2 actividades y cada actividad tiene ese tiempo, 1 minuto 30. Y ustedes son, pues, un buen número de estudiantes y todos merecen toda mi atención, ¿verdad? En todas las actividades, entonces tengo que revisar uno por uno. So, timing in audio files are important. Okay, audio files has to be chronometrized, have to be time out uh, by 1 minute 30 seconds, no more. No more, maybe less, because some of you are good speakers. Let me tell you, some of you have a good level of pronunciation. Some of you have been studying English, which is a good, excellent thing. So, all others from um, your group uh, are studying English, or their sons or daughters or family members know how to speak English, and they provide help, which is a good thing, excellent. In terms of learning, all the things are welcome. All the things are will receive from you. Okay, all the things help how to increase, right? Increase the possibilities for learning. So, um,
I can't provide more than 130, 1 minute 30 seconds. So because, well, you have to adjust your time, uh, and try to provide and try to communicate and try to record your audio files, in that time, in that limit, and try to practice, try to rehearse, and taking account that amount of time. Okay, so para bueno, la otra referencia en donde nos mandan la lista, también nos pide acerca del verbo to be, que algunos tienen algún tipo de dificultad. Es decirte que pues el verbo to be es uno de los verbos, que se les llama, ¿verdad? Verbos completos, porque funcionan como verbos base, funcionan como verbos auxiliares. Entonces, esa característica hace que el verbo to be pues tenga esa influencia, ¿verdad? Esa influencia inmediata. ¿Para qué me sirve? Como ya lo he estado diciendo a lo largo del video, el verbo to be me sirve para ubicar oraciones de ser o estar, ¿verdad? Yo soy, yo estoy. Tú eres, tú estás. Él es, él está. Ella es, ella está. Nosotros somos, nosotros estamos. Ellos son, ellos están. Ello es, ello está, etcétera, ¿verdad? Y abarca específicamente características de tipo descriptivo, ¿verdad? Por su naturaleza, I am a teacher o I am Bremen, I am in the house. No se extiende más de allá, ¿verdad? Y como verbo to be, pues es muy usado en ese tipo de característica donde tú tienes que dar información de tipo descriptivo en términos de estructura, ¿verdad? En términos de comportamientos y en términos de lugares de fácil denominación como localización, ¿verdad? De ahí más no se extiende. You are Jorge, you are a student, you are in prepa en línea CEP, you are Blondie, you are young, ¿verdad? Todas las características que giran alrededor del verbo to be van en función de eso. De ahí más no se extiende, ¿verdad? Como te decía también con las características de la casa, ¿verdad? ¿Cómo es la casa? ¿Cómo está tu casa en términos de estructura? So, if I try to use the verb to be, it has to be in those categories. There are no more. There are more than that at this point in elementary or in basic level, or at first moments of practicing the verb, the to be verb. I have to use in those terms in physical description, in behavior, and in places. Okay, so far so are. I am Raymond. I am a teacher. I am 41 years old. I am brunette. I am Shubi. I am in the prepa linea, right? My house is big. My house uh, is painted of brown, right? It has uh, two bedrooms. So that is the easiness. Okay, that is the easiness when using the verb to be. Uh, and the information that maybe is going to help you is it's just repetition and memorization. I'm going to send you some links where you can practice the use of the verb to be in this beginning, right? Because if I try to increase the amount of information in explaining this verb, it probably uh, going to confuse you more than than it has to be. Okay, it is necessary that you practice, right? That you provide, that you deliver all the activities, and the most important thing, remember all the materials that are displayed
in the platform has to be revised. Toda la información de la plataforma de la semana para las actividades las tienes que revisar. Ok, de repente me he encontrado casos en donde no se toman la libertad. Ánimo, jóvenes, no se preocupen, todo revísenlo, todo chequenlo. Créanme que los materiales están súper interesantes, están distribuidos de manera muy, muy digerible para ustedes, ¿verdad? Entonces es importante que cuiden pues esos puntos de referencia en los recursos, ¿sale? Pues no he recibido alguna pregunta. Si alguien de los que están, veo que hay unas poquitas conexiones. Si quieren preguntar algo, ¿verdad? Adelante, lo pueden hacer. Bueno, pues así quedaríamos con esta sesión. En lo sucesivo, voy a agregarles, ¿verdad? Algún material y los vamos a ir explicando, ¿verdad? Dependiendo, los datos que tú tengas para referencias en el trabajo. ¿Sí? Les agradezco mucho y espero sus actividades.